Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a nuestra clase. Compartirles pantalla en medio. Y vamos a ver un poquito de lo que ya hemos visto ayer, pero esto es parte, ¿no? De lo que es su texto base. Entonces hemos visto ya lo que es. ¿Se me escucha, no? ¿O no me logran escuchar? ¿Me escuchan? Sí, Lisa, se le escucha bien. Ah, ya. Desde que no me escucha. Ya. Hemos visto lo que es en estos en las últimas clases, lo que es el área del perímetro, ¿no? El área área y perímetro del triángulo. En este caso el área lo hemos visto el área de un triángulo equilátero, la distancia entre dos puntos, lo hemos visto también. Esta es la ecuación de la distancia entre dos puntos. Luego hemos visto lo que es el perímetro del triángulo, la sumatoria de todas las distancias. Y ahí ayer hemos visto lo que es también la fórmula de Ero. Vemos, tenemos la S que significa el semiperímetro, por acá no lo tenemos, pero ese era el semiperímetro que lo hemos visto en clase y podíamos hallarlo sumando las distancias y dividiéndolo entre dos. Y tienen varios ejercicios, tienen algunos ejercicios para poder hallar perímetro y el área. Y luego hemos visto relaciones fundamentales e identidades. Ya, cuando hablamos de relaciones fundamentales, a ver, lo primero que hemos visto ha sido la identidad fundamental, que es la identidad pitagórica, la identidad que es importante. Entonces, esta es de seno al cuadrado de tita más coseno al cuadrado de tita igual a 1. Entonces, esa es una de las identidades principales con las que podemos encontrar esta relación, esta identidad y esta identidad. Entonces, esas eran en base a esta identidad trigonométrica. Ahora, hemos visto cuánto es el cosecante, que es 1 sobre seno de tita, secante es 1 sobre coseno, cotangente es 1 sobre tangente, tangente de tita es seno de tita sobre coseno de tita, cotangente es igual al coseno de tita sobre el seno de tita, y pues hemos visto también lo que es las funciones acá, que son vamos a verlas, y nos hemos quedado acá, en esta parte. Entonces, ya, nos hemos quedado acá. Y hemos visto que tan solo eso de los signos les he dicho que era importante para poder ver nuestras fórmulas. Y ahora nos tocaría lo siguiente, ¿ya? Estas son funciones trigonométricas del ángulo doble y mitad. También hay del ángulo triple, ¿ya? Del ángulo doble me dice, si yo tengo el seno de 2 alfa, eso es igual a 2 seno de alfa por coseno de alfa. Y luego tenemos que coseno del doble ángulo, en este caso, es igual a coseno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa. Ahora, ¿a qué será igual el tangente? Me dice que tangente es igual a 2 tangente de alfa sobre 1 menos tangente al cuadrado de alfa. Entonces, este se puede deducir de lo que tenemos arriba. Es decir, esto se puede deducir de lo que está aquí, ¿no? O sea, es como, bueno, se puede decir de esto, pero igual como lo hemos hecho aquí, ¿no? Es decir, el tangente del doble ángulo, hemos dicho que tangente es igual a ¿cuánto? Seno de alfa, seno de tita sobre coseno de tita. Entonces, ahora tangente del doble ángulo va a ser seno de alfa sobre coseno de alfa. Y tenemos que encontrar que es igual a esto. Entonces, ¿cómo lo encontramos? Solamente tenemos que ir reemplazando, pero tenemos que ver bien con quién eliminamos. Así que, a ver, vamos haciéndolo. Me dicen si les sale o no les sale y cómo les ha
¿Y cómo le sale esa igualdad? El día de ayer hemos hecho el de la suma y diferencia de ángulos. Ahora, doble ángulo. A ver cuánto le sale. ¿Alguien ya lo pudo hacer? ¿Alguien pudo hacerlo?
¿Me escuchan? Nadie, ¿no? Ya comparto mi pantalla. La otra. Esta reunión está siendo grabada. Ya. ¿Se nota bien la pizarra? ¿O la ven un poco con bajo? Es que está muy bajo, creo, el brillo. Ya veo que la mayoría está. Ya vamos a ver hacer. Haremos ese ejercicio. Ya. Según lo que les he mostrado hace un momento. Ya, tengo funciones trigonométricas del ángulo doble. Y también vamos a tener el de la mitad. ¿Ya? Déjenme un momentito. Voy a subirle el brillo a esto que si no, no voy a poder escribir para nada. Ya. Listo. Teníamos que el seno del doble ángulo es igual a 2 veces seno de alfa por coseno de alfa. Luego tenemos que el coseno del doble ángulo es igual a coseno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa. Y tangente, en este caso tangente de 2 alfa, es igual también al seno de 2 alfa sobre coseno de 2 alfa, ¿no? Del doble ángulo. Y en base a eso podemos ir viendo si vamos a sacar el resultado que teníamos. Ya que es igual seno del doble ángulo es igual a 2 seno de alfa por coseno de alfa sobre coseno, en este caso el de doble ángulo es coseno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa, como se ve, ¿verdad? Entonces acá tengo 2 seno de alfa por coseno de alfa sobre coseno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa. Entonces acá creo que ese lado no funciona bien mi pizarra. Vamos a mover para el otro lado ya. Ya, voy a continuar acá. Entonces tengo 2 seno de alfa por coseno de alfa sobre coseno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa. Sobre. Y sobre. Lo que nosotros teníamos era igual a esto. A ver dónde lo voy a poner. Acá. Tangente del doble ángulo es igual a 2 veces tangente de alfa sobre 1 menos tangente al cuadrado de alfa. Por lo tanto, tendríamos lo siguiente. Voy a trabajar con el coseno. Ahora, nosotros podemos hacer como lo que hemos hecho el día de ayer. Trabajar con el coseno de alfa de tal manera que yo pueda obtener esto. Es decir,
la única manera en que este me dé 1 es dividiéndolo entre coseno al cuadrado de alfa a cada uno de ellos como una fracción homogénea. Entonces, es decir, voy a hacerlo por separado, que va a ser lo mismo prácticamente, ¿no ven? Las fracciones homogéneas, si tienes el denominador igual, se ponen y lo demás se suma lo que está en el numerador. Entonces acá voy a tener coseno al cuadrado de alfa, también coseno al cuadrado de alfa, y acá coseno al cuadrado de alfa. Por lo tanto, este y este se simplifican. Y este es 2 seno de alfa sobre... Este es 2 seno de alfa sobre coseno de alfa. Sobre. Este de acá se va, se simplifica. Este es igual a 1 menos tangente al cuadrado de alfa. Y listo, tenemos el resultado. Entonces, esa es la demostración de lo que es el tangente del doble ángulo. Ahora tenemos unas fórmulas. A ver, vamos viendo. Este que sea 1, este que sea 2, este que sea 3. Vamos a tener 4 y 5. Y 6. Entonces, seno es igual a la raíz de 1 menos coseno de alfa sobre 2. Coseno de alfa medios es igual a 1 más coseno de alfa sobre 2. Y luego tendría tangente de alfa medios es igual, en este caso, de alfa sobre 1 más coseno de alfa. Y acá se ve evidente el resultado. ¿Por qué? Porque si tenemos el coseno del doble ángulo, espérenme, voy a ponerlo para el otro lado. Si tenemos el coseno tenemos tangente de alfa, de la mitad, en este caso del ángulo, alfa medios, eso es igual a seno sobre coseno. Seno también del ángulo sobre coseno de esto. ¿Cuánto es esto? Esto es 1 menos coseno de alfa sobre 2. Y esto va a ser igual a 1 más coseno de alfa sobre 2. Por lo tanto, esto por propiedades de radicación es igual a 1 menos coseno de alfa sobre la raíz de 2. Y este sería igual a 1 más coseno de alfa sobre la raíz de 2. Entonces acá, este y este se van porque son iguales. Si los denominadores son iguales, entonces sucede eso. Y acá tuviese 1 menos coseno de alfa coseno de alfa. Y listo. Entonces, de esa manera tengo ya demostrado eso. Y pues podemos pasar a resolver algunos ejercicios. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? No. Ya. Entonces vamos trabajando. A ver, tengo acá ejercicios, vamos a hacer.
Vamos trabajando con ese tipo de ejercicios. Ya. Ahora, para este caso lo que tendría que hacer es ir sacando el factor común, pero podemos ir resolviendo, ¿ya? En este caso, este es coseno de alfa sobre seno de alfa, más seno de alfa sobre coseno de alfa, sobre seno de alfa. Esto sería 1 sobre coseno de alfa. Y esto es igual. A ver, primero tendríamos que resolver esta parte. Es como si acá hubiese un 1, ¿verdad? Es decir, en el de abajo, porque el de arriba es mi numerador, todo mi numerador, y el de abajo es mi denominador. Entonces, vamos resolviendo. Aquí. Tendría coseno de alfa sobre seno de alfa, más, y pues va a ser medios con medios, extremos con extremos. Seno de alfa sobre seno de alfa por coseno de alfa. Y acá 1 sobre coseno de alfa. De lo cual tendríamos que seno y seno de alfa se van, entonces se llegaría a tener lo siguiente. Coseno de alfa sobre seno de alfa, más 1 sobre coseno de alfa. Y pues con la división va a ser 1 sobre coseno de alfa. Tendría que ir aplicando lo que es el común denominador en lo que es todo el numerador. En sí nos tenemos que fijar bien. Esta es la raya fraccionaria grande. Entonces, este es mi numerador y este es mi denominador. ¿Ve? Según fracciones es así. Entonces, acá, si yo tengo el común denominador, en este caso, de seno de alfa y coseno de alfa, lo que tendría es, de estos dos estoy diciendo, de estos dos. Este es 1, ¿y cuál sería coseno de alfa? Coseno de alfa es 1. Entonces, esto es igual a seno de alfa por coseno de alfa sobre lo que es el numerador. Entonces, empiezo a dividir. Esto se divide primero entre el seno. Se divide y se multiplica con el coseno. Tal vez para los que no recuerden lo que se hacía, ¿no ven? El proceso de hacer fracciones, igualito. Entonces, si divido, voy a hacer uno con operaciones auxiliares, ¿ya? Operación auxiliar. Estoy dividiendo. Seno de alfa por coseno de alfa dividido entre el seno de alfa. Entonces, simplifico, lo que me queda solamente es coseno de alfa. Y esto es igual a ¿cuánto? Coseno de alfa. Ese es mi resultado. Por lo de arriba, lo que está arriba, que es coseno de alfa. Y luego tendría que dividir esto también entre el coseno y multiplicar el resultado, en este caso, con 1. Entonces, hago lo mismo. Trabajo con lo mismo. Seno de alfa por coseno de alfa sobre coseno de alfa. Se simplifica y lo que me queda es seno de alfa. Entonces, acá va a ser más el seno de alfa por 1, seno de alfa. Y esto va a ser 1 sobre coseno de alfa. Por lo tanto, acá tendría lo siguiente. Esto es coseno al cuadrado de alfa más seno de alfa sobre lo que es seno de alfa por el coseno de alfa. Todo esto sobre 1 sobre coseno de alfa. Estoy haciendo paso por paso. Entonces, ahora sí,
porque lo que necesitamos es ver bien cuál es mi fracción mayor, y es esta, ¿verdad? Esta es mi línea de fracción mayor. Entonces, tendría lo siguiente. Esto y esto multiplico. Entonces sería coseno de alfa por coseno al cuadrado de alfa más seno de alfa sobre, en este caso, coseno de alfa. Entonces simplifico esto, simplifico. Y esto es igual a coseno al cuadrado de alfa más seno de alfa sobre seno de alfa. Y esto se puede aún hacer con esto lo siguiente. Hasta ahí el resultado estaría bien. Pero imaginemos que les dan para elegir. Si les dan para elegir, entonces, o bueno, si se les pide llegar a un determinado resultado, esto llegaría a ser igual a seno de alfa sobre seno de alfa. Entonces, se simplifica este y este. Y lo que me quedaría, lo que generalmente me quedaría, esto es 1, ¿verdad? No se va. Pero se transforma, es decir, hay una conmutatividad porque siempre se escriben los números constantes, bueno, depende, generalmente al inicio y no al final. Entonces, esto es 1 más coseno al cuadrado de alfa sobre seno de alfa. Y listo. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Ya, ninguna, ¿verdad? Entonces continuamos. Tengo que hacer bastante ejercicios porque he notado que es en esta parte donde la mayoría de los exámenes que he tomado no ha ido muy bien. Entonces, déjenme entrar acá. Ya.
Ya vamos a ver ahora lo que es funciones. Vamos a ver funciones trigonométricas del ángulo triple. Para este caso, tenemos que esto es igual a 3 seno de alfa menos 4 seno al cubo de alfa sobre coseno de 3 del ángulo triple, 4 coseno al cubo de alfa menos 3 coseno de alfa. Tangente de es igual a 3 veces tangente de alfa menos tangente al cubo de alfa sobre 1 menos 3 veces tangente al cuadrado de alfa. Listo. Ahora vamos a ir haciendo otros ejercicios, vamos a ir evaluando también, pero antes de eso, a ver, demostraremos algunos más. Por ejemplo, vamos a hacer esto. Ejercicios. Si el seno de alfa es igual a menos 1/4 y x es mayor a pi y es menor a 3 medios pi, determinar los valores exactos de coseno de 2a del ángulo doble y seno del ángulo doble. ¿Cómo lo harían? A ver, ¿qué es lo primero que se les viene? Si alguien podría decir. ¿Cómo podríamos hacer este ejercicio? ¿Nadie? Ya. A ver, para este ejercicio, lo primero a ver, si ustedes tienen este tipo de ejercicio, lo primero que tienen que ver es el cuadrante, ¿ya? ¿En qué cuadrante está? Y cuáles van a ser los signos de las demás funciones que voy a obtener. En este caso, solamente me fijaría en el signo de lo que es coseno del doble ángulo y de lo que es seno. O sea, más claro de la función seno y de la función coseno. ¿Ya? Pero me dice determinar los valores exactos, entonces tengo que tener valores en lo que es los reales. Ahora, y lo que tendría es lo siguiente. Primero me voy ideándome del cuadrante respecto a lo que es X. Entonces, a ver, tengo aquí que esto es pi y esto es 3 medios pi. Entonces, mi función está en el tercer cuadrante. ¿Y a qué es igual el seno del doble ángulo? Es igual a 2 veces
seno de alfa por coseno de alfa. Y esto es coseno del doble ángulo es igual a coseno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa. Listo. Ahora tuviese lo siguiente. Seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa. Esto es igual a 1. Y bueno, les decía que si nosotros tenemos una función seno al cuadrado de alfa, eso es igual a seno de alfa todo al cuadrado. Y lo que ahora necesitamos es el coseno, es determinar los valores de lo que es el seno del doble ángulo. Pero en sí, para eso necesitamos lo que es el valor del seno y lo que es el valor de coseno. Tendríamos que hallar coseno. Entonces, ¿a qué es igual según la identidad pitagórica? Pueden utilizar otras en el caso de que sea más útil. ¿Ya? En el caso de que tengamos un tangente, hemos utilizado otra, ¿verdad? En este caso podemos utilizar lo que es la identidad pitagórica, porque es mucho más sencillo. Al despejar coseno de acá, voy a tener 1 menos seno al cuadrado de alfa sobre la raíz. Entonces, ¿cuánto va a ser coseno de alfa? Va a ser igual a 1 menos. ¿Y cuánto es el seno de alfa? Es 1/4 al cuadrado. No se olviden de eso. Si yo puedo escribir de esa manera. Entonces acá sería coseno de alfa es igual a 1 menos 1 sobre 16. Coseno de alfa es igual a 16 menos 1 sobre 16. Y esto va a ser raíz de 15 sobre la raíz de 16. Y esto sería igual a la raíz de 15 y la raíz de 16 aquí es igual a 4. Pero ahora, esto es igual, coseno de alfa es igual a más menos la raíz de 15 sobre 4, porque estamos viendo raíces. ¿Cuál es el signo que utilizaría ahí para el coseno? Es por eso que necesitamos y es de utilidad lo que es de utilidad. Ya, es de utilidad lo que es saber en qué cuadrante está. En este caso, como estamos trabajando en el tercer cuadrante, el coseno es negativo y trabajamos con ese coseno. Trabajamos con el coseno negativo. Entonces, eso va a ser igual a menos o equivalente a decir. Bajo lo vamos a poner. ¿Ya? Eso es igual a decir. Coseno de alfa es igual a menos raíz de 15 sobre 4. ¿Ya? Y pues ahora ya que tenemos coseno y seno, podemos encontrar los valores exactos de mis funciones. Tengo el seno del doble ángulo es igual a 2 por el seno que es menos 1/4 por el coseno que es menos la raíz de 15 sobre 4. Y ya está. Entonces, esto es igual a simplificar esto y este queda 2. Este sería raíz de 15 y este sería 8. Entonces, es raíz de 15 octavos. Ese es el valor exacto del seno del doble ángulo. Si queremos saber el valor exacto del coseno del doble ángulo, entonces aplicamos esto. Menos seno al cuadrado de alfa. Y esto llegaría a ser igual. En este caso, si yo tengo coseno, esto es igual a menos la raíz de 15/4 al cuadrado menos el seno. El seno es menos 1/4 al cuadrado. Acá se puede simplificar las raíces, pero abajo queda como un cuadrado, ¿no? Es decir, voy a tener al cuadrado menos raíz de 15 sobre menos 15 sería, perdón, menos 15, pero 4 va a estar elevado al cuadrado, que va a ser 16.
más 1 sobre 16. Y esto es igual a menos 14. Eso va a ser positivo, pues porque va a estar elevado al cuadrado. Entonces vamos a tener ahí un positivo. Y este también está elevado al cuadrado, nada que ver aquí el signo más. Entonces, como está elevado al cuadrado, lo de aquí adentro se va a resultar ser positivo. Positivo con negativo, negativo. Entonces acá va a ser 14 sobre 16. Simplificamos, mitad 7, mitad 8, 7 octavos. Ese es el resultado de mi ejercicio. Ahora, no solamente, en base a esto pueden pedirme muchas cosas. Si, por ejemplo, me piden cuánto es el tangente del ángulo, el secante, por ejemplo. Si no solamente me pidieran este del doble ángulo, sino también me pedirían tal vez el secante al cuadrado de alfa, tangente también, o puede ser también el tangente del doble ángulo también. Entonces, inclusive me pueden pedir este, no me pueden pedir el seno del triple ángulo. ¿Por qué del ángulo triple o el coseno del ángulo triple? Es sencillo. Una vez que ya tengo seno y ya tengo coseno, entonces voy trabajando en base a eso y simplemente es reemplazar, ¿no? No hay nada más que se pueda hacer ahí. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, a ver, del seno del triple ángulo, o coseno del triple ángulo. Voy a borrar bien. Si me pedirían el coseno del triple ángulo, es, a ver, es igual a 4. Es igual a 4 coseno al cubo, 3 coseno de alfa. Entonces acá, ¿esto qué es igual? A 4 coseno al cuadrado de alfa por coseno de alfa menos 3 coseno de alfa. Esto es igual a 4. ¿Cuánto es coseno al cuadrado de alfa? Coseno al cuadrado de alfa va a ser igual a menos la raíz de 15 cuartos. Y por lo que es la raíz de 15 cuartos. Menos el triple de la raíz negativa de 15 cuartos. Y voy trabajando en base a eso. Si esto está al cuadrado, entonces esto va a ser 4 por 15 raíz sobre 16. Por la raíz de 15 cuartos. Menos, ¿no? Menos 4. Menos 3 raíz de 15 sobre 4. Simplifico. Este es 4 y este es 1. Entonces acá tendría menos 15 raíz de 15 sobre 16. Menos 3 cuartos raíz de 15. Y ya con esto sacando como un denominador, acá tendría menos 15 raíz de 15. Todo esto sobre 16. Menos 3 por 4, 12 raíz de 15. Y al final esto llegaría, bueno, podríamos ponerlo directamente, ¿no? Menos 15 va a ser raíz de 15. No nos va a salir un número exacto. Entonces, raíz de 15. A ver, hagámoslo paso. Sobre 6. Y esto sería a menos 17,43. Ahí en la cama te la dejé yo. ¿Vas a ir a la casa? Ahora, ¿se Ale, entiende? ¿Hasta ahí? Sus Ale. micrófonos, por favor. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Se entiende? Ya, si quisiéramos encontrar, por ejemplo,
Si quisiésemos encontrar secante, entonces aplicamos tan solo en la función trigonométrica. Si queremos encontrar tangente, de tangente es fácil, ¿no? ¿Cuánto sería de tangente? Sería de tangente, solamente tangente. Aquí tenemos coseno de... Tangente sería así. A ver, lo voy a agrandar un poquito acá. Tangente del doble ángulo es igual a seno del doble ángulo sobre coseno del doble ángulo. Seno del doble ángulo es igual a la raíz de 15 sobre 8 sobre el coseno, que es 7/8. Simplifico, simplifico. Esto es la raíz de 15 sobre 7. Y ya está. Y ya tenemos lo que es el valor de tangente. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Ya. Entonces sigamos haciendo ejercicios porque tenemos que practicar bastante. A ver, este es nuestro primer ejercicio de... Nuestro primer ejercicio y no demostración. Ya. Entonces vamos a evaluar. Tal vez un poquito largo el procedimiento del primer ejercicio. Pero ese es el procedimiento que se tiene que seguir. Vamos a evaluar el seno de 7pi sobre 12, ¿ya? Y lo vamos a ver como una sumatoria de ángulos. He visto en algunos prefacultativos anteriores que algunos lo resuelven por otros medios. Y pues siempre y cuando el resultado esté correcto, bien. Entonces, a ver, en este caso, por ejemplo, podemos decir lo siguiente. 7pi sobre 12 es igual a pi tercios más pi cuartos. Entonces, acá tengo el seno de 7pi 12avos es igual al seno de pi tercios más pi cuartos. Listo. Entonces, si trabajo con la sumatoria, ¿qué sería? Seno de pi tercios por coseno de pi cuartos más coseno de pi tercios por el seno de pi cuartos. Y con eso ya podríamos encontrar un resultado, ya que en base a las tablas que hemos hecho antes, ¿cuánto era el seno de pi tercios? Era igual a la raíz de 3 sobre 3. Y el otro es similar, 3 sobre 2 es este. Este sobre 2. Y este es igual a la raíz de 2 sobre 2. Y luego tendrías coseno de pi tercios es 1/2. Y este es igual a raíz de 2 sobre 2. Si queremos encontrar esos valores en la calculadora, entonces se van a la opción de rata, ¿no? Esa es la opción a la que tienen que ir. Está así, en la opción para que les salga de esa manera. Y no en D. Bueno, lo recomendable es lo siguiente, ¿ya? Que esto van a utilizar cuando haya un sistema sexagesimal, eso es lo más coherente. Y cuando ustedes tengan radianes. Entonces, es bueno ver el cambio de eso, porque no es lo mismo. Entonces, acá tuviese lo siguiente. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos la raíz de 2 sobre 2, raíz de 3, en este caso, raíz de 3 medios más 1/2. Y llegaría a ser la raíz de 2 sobre 2 por la raíz de 3 más 1 sobre 2. Y esto es igual a la raíz de 2, todo esto sobre 4
por la raíz de 3 más 1. Y listo. ¿Alguna duda? A ver, ahora les toca a ustedes ese ejercicio. Solamente 2 minutos, ¿ya? Que si no vamos a perder mucho tiempo. ¿Alguien que lo haya sacado?
¿Cuánto le sale? ¿Alguien lo ha hecho? Muy bien. ¿Cómo podemos escribir 7, no, pi doceavos? ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Alguien alguna idea? Hay varias maneras de escribirlo, ¿no? Pero tenemos que buscar una que nos convenga. Es decir, si yo tengo pi sobre 12, eso va a ser igual. Esto va a ser igual a pi cuartos también menos pi sextos. Podría ser igual a esto. ¿Por qué? Porque necesito pi cuartos y pi sextos para que directamente yo pueda poner lo que es su equivalente, ¿verdad? Es decir, hemos visto en el otro que hemos utilizado pi tercios, que el seno de pi tercios es igual a la raíz de 3 medios. Entonces, para que podamos hacer algo parecido, tenemos que buscar eso. Y sí es verdad, porque si nosotros hacemos el común denominador entre 4 y 6, vamos a encontrar que esto es 2, esto es 3, 2, 3, 1, y esto va a ser 12. Entonces, y 12 dividido entre 4 va a ser 3 pi. Y 12 dividido entre 2 va a ser 2 pi, por lo tanto va a ser pi sobre 12 avos. Entonces, viendo eso, podemos decir que es cierto, que está bien. Ya, por lo tanto, si tengo eso, entonces voy trabajando con el tangente de pi cuartos menos pi sextos. Y esto va a ser igual. Ahora, como estamos trabajando con la suma o la diferencia, en este caso es la diferencia de ángulos. Entonces voy a tener tangente de pi cuartos menos tangente de pi sextos sobre 1 más tangente de pi cuartos tangente de pi sextos. Y esto llegaría a ser ¿cuánto? El primero, que es tangente de pi cuartos, eso es 1. Menos, a ver, voy a hacer que eso sea un poco más abajo. Entonces, tendría. Esto es 1. Menos. Tangente de pi sextos es igual a 1 sobre la raíz de 3. Todo esto sobre 1 más, y el tangente de pi cuartos es 1 por el tangente de pi sextos, que es 1 sobre la raíz de 3. Entonces, ya que tenemos eso, podemos ir trabajando de esta manera. El común denominador se supone que hay un 1 acá y un 1 acá. Entonces, el común denominador acá es raíz de 3. Raíz de 3 dividido entre 1 va a ser raíz de 3, por 1 va a ser la raíz de 3, menos la raíz de 3 dividido entre la raíz de 3 a 1, por menos 1 va a ser menos 1. Y acá abajo va a ser igual a ¿cuánto? Raíz de 3. Raíz de 3. Raíz de 3 dividido entre 1 va a ser raíz de 3, por 1 va a ser raíz de 3. Más la raíz de 3 dividido entre la raíz de 3 a 1. Por 1 va a ser más 1. Luego, lo que tendría es lo siguiente. Acá, tan solo ver esta parte, podemos decir que tengo acá raíz de 3 y raíz de 3 en el denominador, por lo tanto, lo puedo yo simplificar. Puedo simplificar. Entonces tendría raíz de 3 menos 1, sus audios, porfa. Raíz de 3 más 1. Ya. ¿Y cómo resuelvo esto?
No puedo quedarme en el denominador con una raíz. Eso es lo primordial. No puedo quedarme con una raíz. Entonces, lo que tengo que hacer es racionalizar. Y para racionalizar, lo que se hace es multiplicar. ¿Ya? Vamos a multiplicar. Sus audios de los que están prendidos. Por favor. Ya. Entonces, acá, raíz de 3 menos 1, y esto va a ser la raíz de 3 menos 1. Es decir, el mismo de abajo, solamente que con signo contrario. El mismo de abajo. Eso es importante remarcar. Esto es su conjugado. El conjugado es el mismo con signo distinto. Ahora, tuviese acá este por este y este por este y así. Entonces va a ser la raíz cúbica al cuadrado menos raíz de 3 menos raíz de 3 más 1 sobre, en este caso, raíz de 3 al cuadrado menos la raíz de 3 más la raíz de 3 menos 1. Entonces, haciendo acá, trabajo así. Entonces, esto va a ser simplificar, simplificar. Esto es 3 menos 2 raíz de 3 más 1 sobre, esto es 3 menos 1. Y esto es 4 menos 2 raíz de 3 sobre 2. Entonces, acá se puede ordenar de mejor manera. Este va a llegar a ser como un denominador 2. Y este sería 2 menos la raíz de 3 sobre 2. Y si simplifico esto, va a ser igual a 2 menos la raíz de 3. Y ese es el resultado que se tiene. ¿Alguna duda? Tres, 4. Listo, para ustedes tienen que demostrar que esa igualdad se cumple. ¿Alguno lo ha hecho?
Nadie. Creo que no están. Aquí es igual el cotangente de tita. Si alguien podría decirme qué es igual. A coseno sobre alfa. No, coseno sobre seno. Eso. Entonces tengo acá coseno de tita es igual a coseno de tita sobre seno de tita. ¿Vale? Entonces, como tuviera uno acá, entonces tengo lo siguiente. Y esto es igual a coseno de tita por el seno de tita sobre lo que es coseno de tita. Entonces, trabajando con esto, simplifico, simplifico. Y este es el seno de tita. Y ya está. Nos vamos haciendo ejercicio. A ver, ahora nosotros, en este caso, cuando se les dé, si se les da en el ejercicio X, si se les da en sus ejercicios lo siguiente, así como se los di hace un momento, entonces tenemos que demostrar la igualdad, ¿ya? Un momentito, por favor. ¿Aló? Hola, hola. Ha comido ya, hace media hora. La ventaja es, ya. Tengo el tangente al cuadrado de tita, les decía, sobre el seno de tita más coseno de tita sobre el coseno de tita. Entonces, en el caso de que les diesen un ejercicio de una identidad trigonométrica así, entonces hay que demostrar que son iguales. Pero en este caso lo que se hace es reducirlo a su más mínima expresión. ¿Ya? Todavía no puede ser, a ver, hagamos con uno con cotangente de tita. Por lo tanto, vamos reduciendo. Lo que me quedaría es lo siguiente. Acá me queda seno al cuadrado de tita. A ver, voy trabajando. Esto llegaría a ser seno al cuadrado de tita sobre coseno al cuadrado de tita sobre seno de tita más seno de tita sobre coseno de tita. Y aquí tuviese cotangente de tita es coseno de tita sobre el seno de tita. Por lo tanto, esto es igual. Esto es igual. Trabajo con... Primero voy a hacer este de acá, medios con medios, extremos con extremos. En todo caso, acá hay un 1. Este es seno al cuadrado de tita sobre coseno al cuadrado de tita por el seno de tita más el seno de tita sobre coseno de tita. Esto sobre coseno de tita sobre el seno de tita. Y acá tendría que ir viendo entre lo que es los denominadores. Viendo, a ver, viendo esta parte. Para no confundirse nunca, tienen que ver siempre
¿cuál es su raya fraccionaria más grande? Entonces acá tengo coseno al cuadrado de tita por el seno de tita sobre el coseno de tita. Y acá tuviese coseno de tita es 1, acá coseno al cuadrado de tita es coseno de tita por el seno de tita. Por coseno de tita, esto es 1 por el seno de tita. Entonces esto es seno de tita, esto es 1. Ahora, esto de acá prácticamente sería coseno al cuadrado de tita por el seno de tita. Ese es el común denominador. Y si ustedes lo pueden hacer directo, bien, pues de manera directa mejor. Y multiplico y divido y multiplico. Si divido, entonces solamente me va a quedar 1. 1 por el seno al cuadrado de tita, esto es seno al cuadrado de tita. Ahora, en el caso de que del otro, ¿qué es lo que me pide? Es dividir coseno de tita por el seno de tita sobre lo que es coseno de tita. Entonces, tan solo simplificando, esto me va a dar coseno de tita por el seno de tita. Y esto es igual, más divido y multiplico. Coseno de tita por el seno al cuadrado de tita. Y pues acá tuviese coseno de tita sobre seno de tita. Y esto es igual. Por lo tanto, voy viendo, ¿no? Multiplico este con este. Entonces, el seno de tita es igual a seno al cuadrado de tita más coseno de tita por el seno al cuadrado de tita. Y este llegaría a ser por el coseno al cuadrado de tita por el seno de tita. Listo. Bueno, que igual si no está con paréntesis no importa, ¿no? Porque todo está multiplicándose. Entonces, si simplificamos, se puede, porque no estamos con un signo más. Entonces, esto llegaría a ser seno al cuadrado de tita. Y si voy trabajando con esto, escojo el común denominador, ya que tengo acá 1, ¿verdad? 1 y 1 me ha quedado. Entonces, acá el común denominador es 1 más coseno de tita sobre coseno al cuadrado de tita por coseno de tita. Lo puedo ordenar de esa manera. Puedo ordenar este y este de esa manera. Entonces, acá, tan solo viendo esto, puedo tener que eso es igual a tangente. Entonces, es tangente al cuadrado de tita por 1 más coseno al cuadrado de tita sobre el coseno de tita. Y ese es mi resultado. Ese llegaría a ser mi resultado. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Y a ver, hagamos un sexto. ¿No hay ninguna duda? Si hay alguna duda, me la pueden decir en este momento.
Ya. A ver, en el caso de que les digan lo siguiente, de encuentre el valor de E, por ejemplo, ¿ya? Si se les dijera encuentren el valor de E, entonces esto es igual a seno de X coseno de X. Y imaginemos que les dan esto. Les están diciendo que encuentren o que simplifiquen o que encuentren, a menos que les den un ángulo, ¿no? Si les dan un ángulo, ahí ya. Entonces, en este caso, tuviese lo siguiente. Seno de X sobre coseno de X más coseno de X sobre 1 más seno de X. Entonces, acá tendría que ir trabajando primero con el denominador. Entonces, pero a simple vista, si ustedes, es como tener un 5 y un 3, ¿no ves? Si tengo un 5 y un 3, el común denominador es 15. Y trabajo así. En este caso, por ejemplo, 1 más seno de X es muy distinto a coseno de X, no tiene ninguna similitud, entonces es directo. Acá va a ser 1 más seno de X por coseno de X. Esto divido y esto lo multiplico. Entonces voy a dividir y solamente me queda 1 más seno de X. Entonces me queda 1 más seno de X por el seno de X. Más. Y voy dividiendo con el otro. Solamente me quedaría coseno. Me quedaría coseno de X por coseno de X. Ahora, ¿a qué sería igual E? Llegaría a ser, en este caso, pues tendría seno de X más seno al cuadrado de X más coseno al cuadrado de X sobre 1 más seno de X por el coseno de X. Entonces, podemos trabajar acá de esta manera. Si ya tengo, esto es una identidad pitagórica y es la fundamental que les decía que eso es igual a 1. Entonces, lo que tendría es seno de X más 1 sobre 1 más el seno de X por el coseno de X. Que esto se escribe igual 1 más seno de X sobre 1 más el seno de X por el coseno de X. Esto se simplifica, me queda 1 sobre coseno de X y esto es igual a secante de X. Y listo. ¿Alguna duda? ¿Todo bien hasta ahí? Ya, a ver, hagamos otra. Entonces, séptimo ejercicio. Vamos a mencionar, simplifique la expresión. En este caso, R es igual al seno a la cuarta de alfa menos coseno a la cuarta de alfa sobre coseno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa. Por lo cual tuviese. Ahora, tendría que ir aplicando acá diferencia de cuadrados. Aunque yo tenga, hay casos especiales de factorización. En los casos especiales de factorización, si uno tiene seno a la cuarta de alfa, imaginemos que tenemos x a la cuarta menos y a la cuarta. Eso es igual a un x al cuadrado menos y al cuadrado por x al cuadrado más y al cuadrado. Esos son los casos especiales de la diferencia de cuadrados. Si me refiero a esto, menos y a la cuarta, es lo mismo que decir x a la... A ver, lo voy a poner de mejor manera. Un poquito más acá. Es x a la cuarta menos y a la cuarta.
es lo mismo que x al cuadrado menos y al cuadrado por x al cuadrado más y al cuadrado. Esto por los casos especiales de factorización. Entonces yo tengo, en este caso, seno a la cuarta de alfa menos coseno a la cuarta de alfa. Puedo hacer lo mismo. Puedo trabajar con eso y puedo obtener lo siguiente. Seno al cuadrado de alfa sería menos coseno al cuadrado de x, diré, por seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x. Todo esto igual a coseno al cuadrado de x. Ahí es alfa. Creo que mis lentes no me están funcionando bien. Ya. Entonces esto de acá es alfa, esto es alfa, esto es alfa y esto es alfa. Entonces, acá llegaría a ser coseno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa. ¿Listo? Ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a cambiarlo? ¿Qué podemos hacer? En este caso, este es conocido. Eso es seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa. Eso es 1. Eso es por la identidad pitagórica. Entonces, esto es igual a seno al cuadrado de alfa. Este R va a ser igual menos coseno al cuadrado de alfa sobre coseno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa. Para que yo pueda eliminarlo, se puede multiplicar con un menos 1. De tal manera que el denominador cambie o el numerador. Depende. Entonces, si yo voy trabajando con un menos, es como decir, voy a poner un menos por delante. No estoy cambiando nada, solamente estoy poniendo un menos por delante y voy a tener la siguiente expresión. Voy a tener seno al cuadrado de alfa menos coseno al cuadrado de alfa sobre todo, ay no. En este caso sobre. Y este va a cambiar, el denominador va a cambiar y va a llegar a ser positivo, seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa. Menos sería, ¿no? Porque cambia. Debido a ese signo menos. Es decir, si yo lo voy a introducir de nuevo donde es el denominador, entonces no va a haber ningún cambio. Es decir, va a ser menos con más, menos. Menos con menos va a ser más. Y va a ser el mismo, solamente que he sacado un negativo para adelante. ¿Para qué? Para que yo pueda decir este y este son parecidos, entonces los dos son menos 1. No me olvido del negativo. Entonces, eso es prácticamente lo que se hace. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Bueno, hasta aquí hemos terminado varios ejercicios. Vamos a Alicia, continuar. Dime. ¿puedes repetir lo último que hizo? Ah, ya. Se me lentió el internet. Esto de, si yo tengo, por ejemplo, seno al cuadrado de alfa, y a ver, esto es lo que les decía. A ver, si yo tengo, por ejemplo, x menos y acá abajo tengo y menos x. Entonces, para que yo pueda simplificar esto, voy a sacar un negativo. Es decir, voy a cambiar. Voy a decir, esto es menos x menos y voy a cambiar el denominador o el numerador, cualquiera. Y en este caso yo escojo cambiar el denominador. Por lo tanto, esto va a ser, como esto ha salido menos, entonces este va a llegar a ser menos y. Y este va a llegar a ser más y más x. ¿Por qué? Porque al hacer el mismo proceso, esto con esto va a llegar a ser positivo y, que es lo mismo que está acá. Y si yo multiplico más con menos, va a ser menos, que es el mismo que está acá. Entonces, ¿y para qué estoy haciendo esto? Para que ese menos salga, yo tengo un x menos y tenga acá un x menos y. Y así lo elimino. Eso es lo que he hecho.
pero he sacado el negativo. Ahora lo que he hecho es un cambio de signo nada más, ¿no? Para que esto pueda ser igual y se simplifique. ¿Todo bien? Sí, sí, licenciado. Listo, entonces nos vemos el día de mañana, ¿ya? Y vamos a continuar. Mañana hacemos ecuaciones, es miércoles, ¿ya? El jueves puro ejercicios, ecuaciones, identidades, y luego ya el viernes su examen. Nos vemos entonces. Que tengan una buena tarde.